La CIA, la agencia de inteligencia quizá más famosa del mundo. La conocemos por las películas de Hollywood, pero ¿sabías que 3 presidentes mexicanos estuvieron en su nómina y que había una estación de esta agencia en la Ciudad de México? ¿Por qué Estados Unidos había creado una estación de la CIA en nuestro país? Hola, mi nombre es Cecilia Arriola y antes de continuar te invito a que te suscribas al canal, activa la campanita para que te lleguen todas nuestras notificaciones. Y ahora sí, comencemos. La cercanía de México con los Estados Unidos siempre le ha dejado en una posibilidad de constante intervención o por lo menos de influencia política, de una manera distinta a la de la invasión de 1846 por parte del ejército estadounidense. Los métodos ahora han cambiado y se han ido perfeccionando hasta llegar a grados de suma sutileza que pasan desapercibidos. Pero en la historia surgen episodios que hacen evidente esta presencia e influencia estadounidense, que por más que de ella no se hable o no se enseñe en las aulas, no hace que desaparezca. Se hacen presentes a través de acuerdos de cooperación, por debajo del agua, con agencias trabajando de incógnito en el país o con la sutileza de trabajos o estudios académicos de investigación. La Agencia Central de Inteligencia, la CIA, si buscamos la información sobre esta, encontraremos que estará por cumplir en septiembre 73 años de existencia. También que su jurisdicción se restringe, en teoría, concretamente a los Estados Unidos, pero bien sabemos que es un secreto a voces la participación de esta agencia en la política de muchos otros países. Su fundación tiene antecedentes en la OSS, que surge en las mentes de los políticos a partir del ataque sufrido en Pearl Harbor, aquel 7 de diciembre de 1941, que tomó por sorpresa a este país, que aunque otras agencias tenían conocimiento de estos planes japoneses, mucho se especula que la información se perdió. Entonces, el presidente Franklin D. Roosevelt crea la Oficina de Servicios Estratégicos, OSS, para recabar y analizar información para el desarrollo de acciones bélicas. En sus inicios estaba conformada por estudiantes de la Universidad de Yale, que se nutrían de la experiencia de los británicos, pero una vez terminada la Segunda Contienda Mundial, espías alemanes comenzaron a conformar a la naciente agencia, pues sus redes de espionaje en Europa, ahora que la lucha era entre capitalistas y comunistas en un conflicto bélico caracterizado por los ataques sutiles y la ausencia de enfrentamientos abiertos entre Estados Unidos, que conformó su brazo militar, la OTAN, y la entonces Unión Soviética con el Pacto de Varsovia, dichas redes se volvían más que útiles para una agencia sin mucha experiencia. Dato histofílico: la CIA en sus inicios reclutó 1000 espías alemanes que trabajaban para el Tercer Reich, a los que les limpió sus expedientes, librándolos de los juicios por crímenes bélicos, según investigaciones del The New York Times, a través de los documentos desclasificados por el gobierno de Estados Unidos y algunos testimonios. En 1942, el presidente Harry Truman ordena la creación de la CIA a partir de la OSS para mantener informada a la presidencia de la situación internacional. Esto era vista por los mandatarios como algo necesario. En palabras de George Kennan, consejero del presidente Truman, argumentaba la necesidad de la CIA así: Estados Unidos posee el 50% de la riqueza del mundo, pero solo el 6% de la población. En tales condiciones es imposible evitar que la gente nos envidie. Nuestra auténtica tarea consiste en mantener esta posición de desigualdad sin detrimento de nuestra seguridad nacional. Para lograrlo, tendremos que desprendernos de sentimentalismos y tonterías. Hemos de dejarnos de objetivos vagos y poco realistas, como los derechos humanos, la mejora de los niveles de vida y la democratización. Con esta misión queda fundada la Agencia de Inteligencia Central, que llega a México el 8 de agosto de 1956, con el agente Winston Scott, que venía de haber participado de la OSS en Europa Occidental. En el año 1958, Scott y Adolfo López Mateos, en un desayuno, surge la misión de la CIA en México llamada LITEMPO, que era una red de agentes pagados y colaboradores dentro y en torno a la oficina presidencial. La CIA
tenía una serie de nombres claves tanto para sus acciones como para sus espías. Lee designaba las operaciones realizadas en México. La palabra tempo era el término en palabras de una historia secreta de la agencia. Era una productiva y efectiva relación entre la CIA y un selecto grupo de altos funcionarios en México. Esta misión se echó a andar con Jeremy K. Ben-Adum, exagente del FBI que estaba en México desde 1953 y que conocía a Litempo I, que era el nombre clave para Emilio Bolaños, sobrino de Gustavo Díaz Ordaz, mismo que era nombrado bajo la clave de Litempo II. Había una relación y comunicación estrecha entre la Estación de la Ciudad de México de la CIA y la DFS, la Dirección Federal de Seguridad, agencia mexicana creada por Miguel Alemán Valdés en el año 1947. Tanto Díaz Ordaz como Adolfo López Mateos eran amigos personales de Scott. Ambos asistieron a sus terceras nupcias en diciembre de 1962, en la que López Mateos fue su padrino y testigo principal en la ceremonia. Dato cristofílico: mucha de la información sobre la presencia de la CIA en México viene de las publicaciones de exagentes como Philip Agee, que escribió un libro sobre el espionaje en América Latina llamado Diario de la CIA, la compañía por dentro. Así, también el llamado La historia sobre la estación de la CIA en México en los años 1947 a 1969, escrito por Ann Goodpaster, quien fuera la mano derecha del jefe de estación en México, Winston Scott. En 1963 se lee en los relatos de Ann Goodpaster que Díaz Ordaz, que también aparece con el nombre clave de Lirama, le confió a Scott que él era el tapado de López Mateos y que la CIA le equipó especiales de radios para automóviles y un pago mensual de $400 de diciembre de 1963 a noviembre de 1964, supuestamente para los salarios de 2 guardaespaldas adicionales durante su campaña. La presencia de la CIA en el país en gran medida se debía a que en México era el único lugar en América Latina donde había embajadas de los países comunistas. Así, los agentes se infiltraban entre el personal y gozaban de libertad de movimiento por todo el país y acceso a la extensa frontera del norte. Esta situación tuvo un momento álgido con la Revolución Cubana en 1959, pues México mantuvo relaciones diplomáticas con Cuba y aprovechando esto se crea el programa Livefire para registrar la información de viajeros entre México y Cuba, que fue prioridad en la CIA durante la década de 1960. Se acrecentó con la crisis de los misiles en el 62 y entonces en noviembre de ese año se aprueba por parte del gobierno mexicano abrir una base en Mérida, Yucatán, que a partir de diciembre brindaba apoyo a las operaciones paramilitares contra Cuba. La relación entre los altos funcionarios mexicanos era tan estrecha que la CIA funcionaba como un canal de comunicación en aquellos tiempos en que se presumía de un sentimiento nacionalista en México. El embajador de Estados Unidos y el presidente no tenían reuniones diplomáticas y su intermediario era a través de esta agencia y de Scott, claro, de una manera no oficial. Winston Scott entregaba al gobierno mexicano un resumen diario de inteligencia con una sección sobre actividades de las organizaciones revolucionarias mexicanas y las misiones diplomáticas comunistas, así como una sección sobre acontecimientos internacionales basada en información proveniente del cuarto general de la CIA. A cambio de esto, él transmitía información al embajador Freeman, las opiniones de Díaz Ordaz y otros altos funcionarios, como la postura que tenían frente a disturbios de corte izquierdistas, y el gobierno mexicano se dejaba manipular y controlar para beneficiar los intereses de Washington en el país. Dato cristofílico: la CIA estuvo especialmente activa tras el deceso intencionado del presidente John F. Kennedy, pues las investigaciones de esta agencia encontraron que el perpetrador oficial Lee Harvey Oswald había estado semanas antes en México. En el periodo de Díaz Ordaz, como sabemos, se da ese episodio negro de represión contra el movimiento estudiantil del 68. En este, Scott tenía una red de fuentes de información en la UNAM y otras escuelas. Esta misión llevaba el nombre de Limotor.
Estos informantes le comunicaban sobre las políticas que imperaban en el campus, en la formación del movimiento. Los informes que transmitía Scott al gobierno de Estados Unidos no parecían acertados, pues sus fuentes principales, el presidente y sus allegados, manejaban la teoría de que el movimiento había sido meticulosamente orquestado por fuerzas comunistas, pero de ello no había evidencia. Estos informes decían la versión proporcionada de Díaz Ordaz a Scott como que los rifles empleados eran nuevos y tenían borrados sus números de serie. Grupos comunistas pro-Castro y pro-chinos estaban en el núcleo central de ese esfuerzo y los comunistas prosoviéticos se habían sumado para evitar ser acusados de cobardes. Es decir, Scott informó a la Casa Blanca, al Pentágono y a la CIA que el movimiento comunista internacional había intervenido en México, por lo que se justificaban las acciones violentas, y por mucho tiempo esa fue la versión oficial manejada. La Casa Blanca y el cuartel general de la CIA advertían a Scott de lo poco que él estaba informado del asunto ocurrido en Tlatelolco, pues los reportes sobre el involucramiento cubano y soviético estaban curiosamente inflados. Es decir, el gobierno mexicano justificaba sus acciones por una supuesta provocación izquierdista que no podía ser probada. Algunas fuentes mencionan la posibilidad de que Scott se encontrara detrás de las acciones en contra de los movimientos estudiantiles. Sin embargo, muchos más mencionan que este fue parte de la represión y el autoritarismo del régimen priista, pero a la fecha su participación no queda clara. El gobierno de Díaz Ordaz, tras este terrible suceso en la Plaza de las Tres Culturas, buscaba transmitir la ilusión de estabilidad en el país, pues se acercaban las próximas Olimpiadas que se realizarían en México. Como bien sabemos, los medios de comunicación fueron muy herméticos en clara consonancia con el gobierno. A Luis Echeverría también se le cuenta dentro de las buenas relaciones que se mantenía con la CIA y en especial con Winston Scott. A él se le llamaba Litempo 8. La CIA le pagaba por su cooperación en dólares actuales aproximadamente la cantidad de $7,500 mensuales. Tras el suceso de Tlatelolco, 8 meses después, Winston Scott es obligado a retirarse de su puesto como jefe de la estación de la CIA en México en junio de 1969. En Washington recibe uno de los honores más altos de la agencia, la Medalla a la Inteligencia Distinguida. Dicha distinción se hacía por el programa Litempo, como uno de sus más grandes logros de la agencia, pues por mucho tiempo Scott figuró como el segundo hombre más importante en México, solo después de Díaz Ordaz, aunque existen las versiones que en realidad Scott terminó siendo el títere de los altos mandatarios mexicanos por la amistad que entabló con ellos. Lo cierto es que México fue territorio de espionaje y contraespionaje. Fue una sede más del conflicto frío de aquella época entre el capitalismo y el comunismo. Parece increíble la participación de los altos mandatarios políticos mexicanos con las agencias de inteligencia extranjera. Saber que estos estuvieron en la nómina de dicha agencia. El mundo del espionaje y vigilancia parece encontrarse más cerca de lo que creemos. ¿Será que actualmente México sigue siendo partícipe de esta cooperación? Si el tema te ha gustado, sigue buscando historias, porque la curiosidad no acabó con el gato, lo hizo más sabio. Vuelve a Histofil y no te pierdas el siguiente video. Suscríbete al canal, comparte con tus amigos y sigamos viajando juntos por la historia.